El día de hoy les hablaremos sobre la literatura contemporánea española. Nuestros nombres son Valeria González Ramírez, Juan Manuel Espitia y Andrea Lozano. Nos centraremos en las nuevas actitudes y temas de la literatura contemporánea española. En las nuevas actitudes de esta época se pudieron evidenciar la ilogicidad del mundo, la realidad es inabarcable, amor carnal, nihilismo, literatura como tema de sí misma, intertextualidad, Dios, subjetividad del tiempo y diferentes perspectivas narrativas. Además de una actitud de experimentación formal. En los temas de esta época se tuvieron en cuenta la sociedad y la comunión, la variedad de voces narrativas, la representación subjetiva del tiempo y la exploración de la conciencia humana. La realidad es inabarcable. Esto quiere decir que solo se reconoce en fragmentos del mundo, el mundo visto desde una o varias perspectivas, un poco de filosofía, un poco de historia, un poco de física y un poco de arte, todo desde la literatura. En la logicidad del tiempo podemos encontrar carencia del sentido, lo absurdo, desconsenso a los estratos de la conciencia, es decir, corriente, monológico y desdoblamientos. ¿Pero qué es la literatura contemporánea española? Esta es una literatura que abarca desde finales del siglo XX hasta el siglo XXI. Pretende tomar lo real como algo exterior al hombre, es decir, que la realidad es un concepto de la conciencia que el hombre proyecta en el mundo. Además, en esta literatura se asume que la realidad es compleja y multidimensional. La ficción se mezcla con diversos aspectos de la cultura y esta ha dejado de ser una disciplina rígida y forma un cúmulo vertiginoso de sensaciones y placeres. Variedad de voces narrativas. Otro rasgo importante de la literatura contemporánea es el perspectivismo. Es la ausencia de un narrador omnisciente que todo lo sabe, favoreciendo la relación entre narrador en primera persona. Los que se enfocan la historia desde su propio punto de vista. Esto implica que existe una pluralidad de voces narrativas dentro de la literatura, las que presentan una variedad y multiplicidad de realidades, pudiendo pasar de un tiempo a otro con gran facilidad o tener dos conciencias similares. El perspectivismo plantea que no existe solo una forma de ver las cosas, sino que la interpretación de la realidad puede ser amplia, dependiendo de cuántos sujetos observen la realidad. Entre las actitudes que caracterizan a la literatura contemporánea española se encuentra que en los años 50 aparece la novela social, que a través de un enfoque objetivo y de un protagonista colectivo busca hacer denuncia social. Aquí se plasma el hombre revolucionario de esta época. También durante la época de los 70 aparece entonces la novela experimental, que se caracteriza por la presencia de personajes con problemas de identidad que intentan encontrarse a sí mismos y darle razón a su existencia. Crítica a una época anterior que ha marcado la vida de los protagonistas, la desaparición del argumento, la dificultad estructural, ya que el relato se organiza de forma compleja, se eliminan los capítulos y se sustituyen por secuencias separadas por espacios en blanco. Se utiliza el punto de vista múltiple, que consiste en narrar bajo la perspectiva de los personajes. Se usa también la técnica del contrapunto, según la cual diversas historias se van cruzando. Se da la ruptura del tiempo, por influencia del cine, dando lugar a cierto desorden en la cronología, que sufre continuos cambios del pasado al futuro. Es habitual la técnica del flashback, que consiste en el retroceso a un tiempo anterior. También se da una renovación del lenguaje literario, y la obra más representativa de estos tiempos es El tiempo del silencio, vaya la redundancia, de Luis Martín Santos. Como ya era nombrado anteriormente, en la literatura contemporánea española en la década de los años 60 y 70
se ve una actitud de experimentación formal. Además, en la poesía de estos años se impuso una lírica que se adentró mucho en la memoria y en la experiencia íntima e irónica. En los años 70, los llamados novismos cultivaron una poesía estética, entregada a la experimentación formal. Como todos sabemos, la literatura se caracteriza por estar en constante cambio y renovación. Un gran ejemplo de esto es la literatura contemporánea española del siglo XX, la cual experimentó cambios sociales, culturales y en la visión política. En el siglo XXI se ve en la literatura ese hombre revolucionario, planteando interrogantes y buscando experimentación en cada instante. En este tiempo se reflejan también las vanguardias artísticas, además de temas como la exploración de la conciencia humana, la cual fue influenciada por el padre de la psicología, Freud, y sus principios de psicoanálisis que se centraban en los procesos mentales e inconscientes del ser humano, haciendo que la literatura se trasladara a explorar la conciencia de los personajes por medio de sus recursos estilísticos, mostrando las actitudes, las personalidades y adentrándose en la mente de los personajes. Con este tema, en las obras se desarrolló hechos o ideas desorganizadas, incoherentes en su forma de escribir, que reflejaban el psicoanálisis y los procesos mentales inconscientes de los personajes. Amor carnal. El amor es un tema prioritario en la literatura universal. Durante el siglo XX, la idealización se pierde, enfocando solo un efecto corporal. El amor y el cuerpo se presentan como caminos de trascendencia hacia el otro. Nihilismo. Asociación entre el deber ser, la necesidad de elección y el nihil. Como elemento de elección, la experiencia genera un desencanto, la nada es la pregunta y la respuesta. Literatura como tema de sí misma. El mundo literario es referente para otros mundos literarios. Existe confidencias de la existencia de mundos ficticios dentro de otro mundo ficticio, manifiestos de vanguardias, artes o poéticas. Literatura como tema de sí misma. El mundo literario es referente para otros mundos literarios. Existe conciencia de la existencia de mundos ficticios dentro de otros mundos ficticios y manifiestos de vanguardias y artes poéticas. Intertextualidad. Cita explícita o implícita a referentes del mundo real, como son los verbales, no verbales y culturales. Los referentes son aquellos que ubicamos en un tiempo y espacio real dentro de un marco ficticio, como son el arte, la música, historia y filosofía. No es un plagio, sino que es considerado una imitación consciente, no creativa. Dios en esta literatura corresponde a un tema polémico. Agnosticismo de los autores, no cuestionan su existencia. La fe es absoluta, pero errónea. Dios sí es el culpable de todo y la creación de todo. El ateísmo pleno no existe. Subjetividad del tiempo. Se pierde el sentido unívoco, flashback, flashforward y rancon. En las perspectivas narrativas se pierde la imagen única del narrador que abre su conciencia de los estratos más profundos, como los monólogos, soliloquio y los corrientes. No hay narrador, sino voces que relatan desde su propia perspectiva, mixtura de narradores.